¿Quieres que tus aplicaciones queden increíbles? Uno de los aspectos más potentes de Power Apps son los componentes. Estos bloques de construcción son una manera de atomizar nuestra aplicación y además de ser reutilizables, también facilitan la manera de conceptuar la aplicación dándole funciones y estilos muy sólidos y profesionales. Hola, soy Diony Gómez y en este vídeo te quiero mostrar ejemplos de cómo trabajar con componentes y de esta manera buscar ese arquetipo que pueda servirnos de inspiración para poner en práctica nuestras ideas. Pues para mostraros ejemplos de cómo trabajar con componentes, os voy a mostrar una aplicación en la que estoy usando los componentes que ya he diseñado. Voy a darle a play y ahora veréis en la aplicación los distintos componentes que ya estoy usando en ella. Aunque realmente parezca que son cosas que ya están en la aplicación, los distintos componentes se adaptan entre sí para parecer un único bloque. En este caso, la parte de arriba, por ejemplo, es el componente header, el componente menú, hay un componente de los tabs, o digamos que este submenú, otro componente del header section, un componente de, digamos que un text input para buscar, componentes de botón. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla, ¿vale? Que si os dais cuenta es una tabla paginada. Todos estos componentes también se adaptan a cualquier tamaño de pantalla, ¿vale? En este caso vemos también el footer. Todos los componentes, por ejemplo, el componente menú se condensa, se abre. Aquí tenemos las distintas secciones de menú, el contenido también de los submenús, ¿vale? Podemos ir muy lejos en cuestión de organización con las aplicaciones con nuestros propios componentes y vemos que son cosas sencillas, simples, pero que por ejemplo en Power Apps no las podemos encontrar de manera nativa. Entonces con estos componentes podemos ampliar esas funcionalidades y podemos hacer las cosas a nuestro estilo y a nuestro gusto. Aquí por ejemplo cosas interesantes que podríamos poner un modal para elegir, digamos que el perfil de usuario, la visualización del tema, la de salir. Esto, por ejemplo, es otro componente. Aquí vemos también que podemos elegir entre claro o oscuro. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, cambia toda la aplicación a oscuro y de esta manera, pues, podemos utilizar los componentes de una manera que la experiencia de usuario pueda ser buena y que cualquiera que use la aplicación pues, se pueda sentir a gusto con las distintas partes. Todos estos componentes también son adaptables al formato de pantalla, tanto en tablet, como en horizontal, como en vertical, o también, por ejemplo, como en móvil. Si os dais cuenta, algunos detalles, por ejemplo, los tabs aquí se esconden, pero los podemos desplazar por si tenemos más tabs o digamos que no están en su totalidad en la pantalla, o detalles como por ejemplo este botón que veis que se condensa dejando solo el icono cuando la pantalla es más pequeña, o el text input también se vuelve más pequeño. Si por ejemplo lo hacemos un poquito más grande, pues os dais cuenta que el botón sobresale, ¿vale? Otros detalles es por ejemplo la tabla. Podemos hacer una búsqueda lateral, un desplazamiento lateral en la tabla. Y podemos tener cosas tan interesantes como por ejemplo la paginación en una tabla, ¿vale? En este caso, pues vemos que podemos ir a la página siguiente o a la página anterior, ¿vale? O hacer, digamos que una paginación de sus distintas partes. Otros componentes interesantes, por ejemplo, los podemos encontrar, vamos a entrar dentro de un registro, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, un componente tipo KPI, ¿vale? Que nos puede servir como para mostrar un progreso, unas horas. Todos estos componentes también de text input pueden estar visibles o pueden ser solamente de lectura. En este caso, por ejemplo, si lo doy a editar, pues vemos que ahora ya se pueden editar, pero si no, simplemente son de lectura. Componentes también interesantes, por ejemplo, vámonos aquí a jornadas. Un componente interesante, por ejemplo, el calendario, ¿vale? Vemos que el calendario pues está con los mismos colores de la aplicación, todo guarda un estilo. Si volvemos a poner la aplicación en modo claro, pues podemos ver que el calendario se adapta perfectamente también a ese modo claro y todo tiene el color principal de
del brand. En este caso, el color de, pues, o de la empresa en la que estemos trabajando, o nuestro color corporativo, ¿vale? Yo tengo este lila, este color tipo Power Apps, pero que podemos adaptar toda la aplicación a ese color de la empresa con otro componente que se llama, yo lo llamo sistema de diseño, ¿vale? En este vídeo sobre todo quería mostraros los componentes en su totalidad y en los siguientes vídeos pues sí que me gustaría mostraros cómo fabricarlos, cómo hacerlos, el desarrollo que puede tener crear un componente o las ideas que os puedo transmitir para que vosotros podáis hacer vuestros propios componentes. Por ejemplo, componentes interesantes también, hacer una especie de modal, de opciones en las tablas, por ejemplo, o este tipo de ver el perfil de usuario, de ver la visualización de los temas, etcétera, etcétera. Hay muchísimas opciones para generar nuestros propios componentes. Por ejemplo, voy a mostrar algo, o sea, que en cuanto a los componentes, yo creo que es de lo más importante, que es la base de todo, que es ese sistema de diseño. Aquí ya os muestro un poquito por dentro cómo está construido. Pues ahora quería mostraros uno de los componentes que quizás para mí es de los más importantes, que es la base de todo, que es el componente que nos da como el color, el tipo de letra, incluso los iconos, nos los da ese tipo de componente. Y este componente lo podemos imaginar como si fuera un tema de Power Apps en el que conectamos todos los elementos que tengamos en la aplicación y de esa manera le damos un estilo o le damos un enfoque. Para poder abrir un componente simplemente tendríamos que ir aquí a insertar. Aquí aparecerían ya los componentes que tenemos que hemos traído a nuestra sesión. Si no tenemos componentes en nuestra sesión, siempre podemos ir a obtener más componentes, ¿vale? Aquí nos aparecerán los componentes que tengamos disponibles. En este caso yo, como tengo todos los componentes ya cargados en la sesión, pues ya no me aparece ninguno más disponible. Los he cargado todos para ir mostrando poco a poco pues el desarrollo y cómo funcionan estos componentes. Hay dos tipos de componentes, los que podemos crear en la aplicación o los que podemos crear en una biblioteca de componentes. Los de la aplicación pues los podemos usar en la aplicación y también importarlos a otras aplicaciones. Una biblioteca de componentes es más beneficioso porque podemos ir actualizándola, ir mejorando esos componentes y también podemos compartirla con nuestra organización o, por ejemplo, para todas las aplicaciones que nosotros hagamos. Bueno, como os he comentado, el componente de sistema de diseño, que para mí es uno de los más importantes, y por hoy lo que vamos a mostrar este componente, y también vamos a crear una estructura principal de una aplicación solamente con componentes para que veáis lo rápido que se puede hacer. Vale, yo tengo aquí mis componentes, ¿vale? Mis distintos componentes que tengo ya fabricados, y por ejemplo este es el que os comentaba, sistema de diseño. Un sistema de diseño puede ser como ese tema que tenemos en Power Apps que define tanto el color como el tipo de letra, como los tamaños de las letras y como todos los aspectos del diseño. En este caso, yo en este componente, aquí tengo un brand principal, que digamos que es el color principal del componente. Esta es una propiedad de entrada al componente. Los componentes tienen propiedades de entrada y de salida. Entonces aquí yo he definido esta propiedad de entrada para poder elegir un brand. Yo lo tengo numerado, el brand 2 es ese color. Si veis que pongo el 1 cambia ese color y el 3 pues cambia a ese color. Si por ejemplo quisiéramos un color personalizado, pues simplemente cambiaríamos a brand personalizado. Y aquí en brand personalizado elegiríamos el color, ¿vale? Yo tengo una fórmula, pero vamos a borrar el color. Ahora se nos pone en negro porque no tiene color, pero podemos poner cualquiera, por ejemplo este lila. Y ya vemos que ahora mismo se nos pone en ese color lila, ¿vale? Esto no quiere decir que toda la aplicación vaya a ser de ese color. Y este componente tampoco tiene que estar a la vista. Este componente, con tenerlo invisible detrás, es suficiente. Lo que nos va a crear es una gama de colores, tanto del background, como de letras, como de fuentes, como para iconos. Nos va a crear una gama completa de colores
para que podamos ir trabajando en la aplicación y que todo mantenga una coherencia y mantenga un orden y una jerarquía en esos colores y en esos tamaños. ¿Cómo usarlo? Por ejemplo, pues vamos a hacer aquí un ejemplo rápido. Vamos a abrir un cuadrado. Y para poder entrar a uno de los colores que tenemos en ese sistema de diseño, pues simplemente tendríamos que hacer referencia a él. En este caso, vamos a llamarlo diseño demo, vídeo. Y en el color vamos a hacer referencia a él. Este componente lo que está dando en su propiedad de salida son tablas, ¿vale? Elegimos el primer registro de este sistema de diseño que hemos llamado diseño demo vídeo. Dentro tenemos las propiedades, ¿vale? En los colores yo los he definido como mode app SD, el sistema de diseño. Lo bueno es que podemos renombrar o nombrar las propiedades como nosotros queramos, por lo tanto, como mejor a nosotros nos venga, pues podemos así nombrarlas tanto las salidas como las entradas. Aquí tendríamos la tabla y aquí tendríamos los distintos colores. Colores de acción, colores del background, colores del borde, colores para decorar, colores del front y colores interactivos. Si, por ejemplo, eligiéramos un color de acción, dentro del color de acción, pues ya tenemos un critical, un primary, un secondary, y dentro del primario, pues tenemos los distintos estados, ¿vale? En este caso, el primario se usa mucho para botones, por lo tanto tengo un default, y tengo los distintos elementos para cuando pasas el ratón por encima o cuando lo presionas. Si ponemos el default, pues vemos que es el color por default, el brand principal. Pero si ponemos, por ejemplo, un hover, pues vemos que es un poquito más oscuro, ¿vale? Y de esta manera, pues le podemos dar esa variación de color y esa manera de ser interactivo. Si, por ejemplo, quisiéramos un color por ejemplo, de decoración, pues aquí también tenemos varios colores de decoración. Por ejemplo, un azul, ¿vale? Tenemos un C1, un C2, distintos colores de decoración para darle ese toque a las aplicaciones. También tenemos colores del background, colores del front, que el front se usa para las letras, los iconos, etc. Todo esto ya está conectado directamente a las distintas partes de los componentes, ¿vale? Entonces, viendo esto básico, ¿vale? Quizá puede ser un concepto un poquito difícil de entender, pero poquito a poco os voy a ir desgranando cómo está construido y que lo podáis entender. Vamos ahora a crear, digamos que una aplicación solamente con componentes, ¿vale? En este caso, por ejemplo, aquí tengo mis distintos componentes que ya tengo diseñados. Vamos a empezar poniendo, por ejemplo, un header, ¿vale? Un header iría arriba. Vamos a poner ahora, por ejemplo, el menú lateral. Que el menú lateral lo posicionaríamos a la izquierda. Vamos a hacer, digamos que un diseño como el que tengo ya conceptuado en la aplicación. Ahí está, lo tenemos. Está claro que todo esto lo haríamos responsivo poniéndolo en contenedores, pero ahora para hacer la demostración vamos a ponerlo así de manera estática, ¿vale? Ahí iría el header, aquí iría el menú, vamos a abrir ahora, por ejemplo, el footer, ¿vale? Que iría aquí abajo, un poquito más pequeño, ahí está. Vamos ahora a poner algo más que sea más interactivo, por ejemplo, vamos a poner un header section, que esto digamos que lo que haría la acción del momento donde estamos, ¿vale? Si queremos, aquí por ejemplo tenemos dos botones donde podemos crear un botón de editar, un botón de nuevo, aquí tenemos un modal para sacar las opciones que hemos visto antes en la aplicación, y aquí vamos a poner también unos tabs para tener diferentes secciones en esta parte. Vamos a hacerlo hasta el final. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a hacer que el color del fondo sea homogéneo para que de esa manera todo quede como si fuera una pieza, ¿vale? Simplemente pues podemos hacer la misma función que hemos hecho antes con el cuadrado,
dándole un color al fondo. En este caso vamos a ir al color del fondo, vamos a ir a la tabla. Yo tengo aquí un sistema de diseño que he llamado diseño demo, ¿vale? Porque el anterior lo hemos borrado para empezar desde cero. Vamos a usar este. Dentro de diseño demo tengo mi salida, que se llama ModeApp SD. Y aquí ya elegimos, en este caso vamos a poner un color de background y un color por default. No, quiero un color que sea igual que el resto. Por lo tanto, yo sé que es el muted. Ya habéis visto, ya se me pone el color del fondo igual que el color del header y un poquito para destacar el footer un poquito más oscuro. Así que veis que todo se queda de manera homogénea y en ¿qué hemos tardado? 30 segundos ya tenemos el armazón de la aplicación para empezar a construir. Así que os animo a que investiguéis el tema de hacer componentes, porque es algo muy útil y es algo que nos puede aliviar mucha carga de trabajo y también es algo que le puede dar un estilo muy personal a nuestras aplicaciones y podemos conseguir funciones que quizás echamos en falta en Power Apps. Pues en el siguiente vídeo me gustaría construir desde cero, junto a todos vosotros, un componente. Y me gustaría construir este componente que yo lo llamo el selector de fases, ¿vale? Este componente se trata de crear una fase y duplicarla para que de esta manera poder tenerla dinámica en cuanto a las fases que tengamos. Aquí, por ejemplo, he puesto 3, ¿vale? Y no solo eso, sino que cuando pasemos de fase, la anterior se quede marcada en verde como que está realizada. Así que no os perdáis el siguiente vídeo porque seguro va a ser muy interesante. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final. Os animo a suscribiros, a que también me dejéis vuestros comentarios, a que activéis la campana para que así no os perdáis los siguientes vídeos y sobre todo pues que disfrutéis con este contenido. Y mi idea es subir vídeos todas las semanas y para todos los niveles, ¿vale? Tanto para de iniciación como para más avanzados y poder mostrar todos los aspectos de este mundo tan apasionante como son las aplicaciones.